En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno encontrarnos hoy de una manera muy particular con Dios, nuestro Padre. Al celebrar la memoria de los santos ángeles custodios, aquí el misal nos da una orientación al respecto. Los ángeles aparecen frecuentemente en la Sagrada Escritura como ministros ordinarios de Dios. Son sus mensajeros y algunos tienen como misión velar por cada uno de nosotros. Por eso los conocemos también como el ángel de la guarda, protegiendo nuestro camino en la tierra y compartiendo con los cristianos el afán apostólico de acercar a las almas a Dios. Cada persona tiene un ángel guardián. Su devoción está atestiguada desde los mismos comienzos de la Iglesia. La fiesta con las características universales fue instituida por el Papa Clemente X en 1615. Entonces es un hermoso día para agradecerle a ese ángel que siempre va en nuestro camino, a nuestro ángel de la guarda, abrirle nuestra mente y nuestro corazón al Señor, aceptando su presencia, su asistencia constante a través de los ángeles. Según la Escritura, el Señor les ha confiado también la misión de asegurar entre nosotros una presencia fraternal, así como lo enseña el Salmo 90. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Podemos nosotros decir que papá y mamá, e inclusive los hermanos mayores, son el ángel de la guarda para los más pequeños. Siempre, e incluso en la comunidad de los discípulos, se intenta ocupar una posición de prestigio y ejercer el poder sobre los otros. Es lo que normalmente inclusive vemos entre nosotros. Queremos tener siempre algo de poder para mandar, para orientar, para exigir, en fin. Y frente a esta realidad de apegos y egoísmos, Jesús quiere provocar un cambio profundo. Ciertamente, en el Evangelio que vamos a escuchar hoy, cuando Él habla de los pequeños, de los niños, no se refiere a ellos como un símbolo de inocencia y quienes no tienen importancia en los asuntos que competen a los adultos. Jesús se refiere más bien a los ingenuos, los pequeños. La amabilidad de Dios se manifiesta de manera particular en quienes renuncian a sus pretensiones. Esta es la profunda convicción de Jesús. Y en el texto del Evangelio, en versículos que no vamos a leer hoy, también el Señor habla de los escándalos. Y al hablar de los escándalos que hacen referencia a las trampas que se ponen a los pequeños, a los discípulos del Evangelio para hacerlos caer. ¿Y cuántas trampas nos está poniendo todos los días el enemigo? El enemigo que se opone a la proclamación del Evangelio. El enemigo que se opone a la presencia viva y salvadora de Jesucristo entre nosotros. El enemigo que es Satanás y que se disfraza de mil maneras. Y se disfraza para hacer caer a quienes con sencillez, humildad y confianza quieren que el Señor esté siempre en su mente, en su corazón, en su vida. El Señor se identifica con los pequeños y hace amenazas severas para aquellos que quieren pervertirlos. O sea, amenazas severas para quienes quieren alejar a la gente sencillas de su compromiso en la fe.
Al final del texto, San Mateo nos presenta a los ángeles, quienes presentan a Dios las preocupaciones de los pobres. ¿Cómo podemos decir que estos valen mucho a los ojos del Señor? Cuando el evangelista usa la palabra escándalo, quiere decir que nadie se salva si no rompe por completo con el mal. Escuchemos entonces el evangelio que nos trae San Mateo para esta memoria de los santos ángeles custodios. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Un buen texto que nos lleva a ver cuál es el proyecto que el Señor Jesús nos va proponiendo en la medida en que Él proclama el reino de Dios o reino de los cielos. En su capítulo 18 del Evangelio, San Mateo nos presenta al Señor Jesús, Maestro por excelencia, quien ha sido interrogado por los suyos, por los discípulos que están atentos a escucharlo y a verlo para aprender cada día más de Él. Le han preguntado: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Él, aprovechando la ocasión, comienza a instruirlos, presentándoles un programa de vida propio para quienes pertenecen a la comunidad de discípulos. En aquel momento parece ser una comunidad desunida ante las tensiones surgidas por los problemas de convivencia. Y por eso les presenta como modelo a los niños, por su actitud de confianza y humildad. Nosotros también, ¿cuántas veces en nuestras propias comunidades parroquiales queremos sobresalir, aparentar ser los más importantes? Y entonces por eso muchas veces apabullamos a aquella persona que vendrá de vez en cuando o que de pronto se aparece y se ofrece para proclamar la palabra de Dios o para interpretar la música en la Eucaristía. En fin, qué bueno mantener un corazón siempre abierto, porque todos los que hemos sido llamados a la fe, también estamos llamados por el Señor a participar activa, consciente y libremente en la liturgia, a participar de tal manera que no nos sintamos solamente que vengo a la Eucaristía, me cruzo de brazos y ya está. No, todos podemos participar y podemos prestar ese servicio esporádicamente. Así el evangelista recuerda la invitación del Señor a vivir siempre atentos a los pequeños, presentando entonces como criterio básico en la vida de la comunidad cristiana la actitud de confianza y humildad. El Señor Dios confía totalmente en nosotros y confía de una manera particular en quienes confían en Él, quienes con humildad se aproximan a Él todos los días. La pregunta que los discípulos le hicieron al Señor surge en torno
a Él. Es la pregunta de la iglesia naciente, que quiere organizarse y en la que algunas personas tienen servicios y responsabilidades. Como dice San Pablo, ministerios y carismas dados por el Espíritu Santo para ser puestos al servicio de la comunidad. Todos nosotros, de alguna manera, hemos recibido esos carismas, esos dones del Espíritu Santo. Y esos dones que hemos recibido del Señor no son para apropiármelos como si fuesen míos. No, el Señor nos los da total y gratuitamente para que nosotros los pongamos al servicio de la comunidad. Qué importante, entonces, les decía ahora, permitir que todas las personas que de buena voluntad, con humildad, con sencillez, se ofrecen para algún servicio en la iglesia, se les pueda abrir las puertas, acogerlos como hermanos o hermanas, siempre disponibles para hacer posible que la iglesia de verdad vaya adquiriendo cada vez más ese verdadero sentido de comunidad en torno al Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Igualmente nos podemos preguntar, ¿estas personas son las más importantes? Así como los discípulos le preguntaron al Señor. Jesús llamó aquel día a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¡Cuánta bondad de Dios para nosotros! Ser como un niño consiste en tener la fortaleza suficiente de contar plenamente en el Señor y saber que de Él lo recibimos absolutamente todo. Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos dice, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Él sabe de qué tenemos necesidad. En tiempo de Jesús, el niño no tenía derechos legales. Todo era un regalo. Lo mismo sucede con el reino de Dios. No se adquiere por el esfuerzo que cada uno de nosotros haga, sino que el reino de Dios es un don directo de Dios ofrecido para todos, pero solamente unos pocos lo acogen. Por eso el Señor, quien nos ha llamado a la libertad, decíamos ayer, constantemente nos dice, si tú quieres, ven y sígueme. El reino de Dios se recibe con la sencillez y el agradecimiento de un niño. El término pequeño en el Evangelio, además de hacer referencia a un niño, también se refiere a las personas humildes y sencillas que han optado por seguir a Jesús en el camino de la fe. Personas humildes y sencillas que han tomado una opción de fe por el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Dios con nosotros. Actualmente, y con mucha frecuencia, también encontramos entre nosotros este tipo de personas que prestan un servicio a la comunidad eclesial a través de ministerios y servicios que fácilmente vemos en nuestras parroquias. ¿Cuántas personas que confían totalmente en Dios dedican, o más bien invierten ese tiempo precioso de descanso para colaborar en sus parroquias en la catequesis presacramental, en la pastoral de los enfermos, en la pastoral litúrgica, teniendo en cuenta los distintos ministerios, en la pastoral social, en la pastoral de la acogida, en fin, tantas posibilidades de colaboración con la Iglesia, pero tengamos en cuenta
que es muchísima más la cantidad de personas que han recibido de Dios ese hermoso don de estar en oración permanente por la iglesia. Y más en estos días en que la iglesia, misionera y presente en el mundo entero, necesita que todos nos unamos en la oración para que la iglesia siga adelante en la misión que el Señor le ha encomendado. Estas personas, entonces, con mucha generosidad, están aportando todos los días en los distintos campos de la pastoral. Qué bueno ver en estas personas a los pequeños del Evangelio, que encarnan los valores fundamentales de la buena noticia, haciendo presente al Señor entre los pobres y los sencillos. ¿Y dónde se fundamenta nuestra creencia en los santos ángeles custodios? Nuestra creencia en el ángel de la guarda. En el último versículo del Evangelio que proclamamos en la Eucaristía de hoy, capítulo 18, versículo 10 de San Mateo, Jesús mismo nos asegura que los ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Cómo no creer en la palabra de Jesús, quien siendo siempre obediente al Padre, entregó su vida por amor a todos y a cada uno de nosotros? Agradezcámosle al Señor, porque a través de sus ángeles, Él nos acompaña todos los días en nuestro caminar, en la construcción de nuestra propia historia, de nuestra historia de salvación. Oremos. Señor, por tu inmenso amor queremos proclamar hoy y siempre tu alabanza por los ángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria. Y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.